Hola chicos, vamos a trabajar con las páginas 14 y 15 del libro de sociales. El tema de los límites y la zona de frontera es el tema que continúa a lo que veníamos viendo de la construcción de nuestro territorio. Si vamos un poquitito para atrás a cuando recién empezamos, nosotros comenzamos de la siguiente manera, viendo dónde estaba Argentina a nivel mundial, ¿sí? Que se encontraba al sur del continente americano, y en el hemisferio oeste, si hablamos o si tomamos como parámetro el meridiano de Greenwich, y si tomamos como parámetro el Ecuador, se encontraba en el hemisferio sur. Bien, esto era a nivel general donde estaba ubicada la Argentina. Acá vimos el mapa de la República Argentina, el bicontinental, porque estaba el sector que nos corresponde del continente americano y el sector que nos corresponde de la Antártida. Entonces, como estaban los dos continentes, era bicontinental. Bien, después fuimos viendo cómo evolucionó nuestro territorio, ¿sí? Desde que tenía parte de lo que hoy son otros países en la época del virreinato, cómo fue cambiando, ¿sí? Hasta lo que es hoy. Desde 1940 hasta hoy, no hubo modificación en el plano territorial. Bien, entonces, llegamos a los límites, ¿sí? ¿Cómo se establecen los límites? Vamos a ver acá que hay distintos tipos. Vamos a comenzar con una lectura. Los límites internacionales. Los límites internacionales, o sea, entre un país y otro, nos permiten distinguir el territorio de un país del territorio de los países vecinos. Como leímos en las páginas anteriores, a la Argentina le llevó muchos años trazar sus límites internacionales. A fin de lograrlo, fue necesario negociar con los países vecinos, así como explorar varios lugares para conocer y medir el territorio, y a partir de eso elaborar mapas. La mayoría de los límites internacionales se establecieron sobre elementos naturales. Los elementos naturales, recordemos que pueden ser ríos, montañas, lagos, lagunas, meseta, bueno, hay distintos elementos naturales. Por ejemplo, el límite con Uruguay se trazó sobre el río de la Plata y sobre el río Uruguay. En parte del límite con Chile se utilizaron las altas cumbres. Recordemos que tenemos la cadena montañosa, ¿sí? La cordillera de los Andes que nos divide de Chile. Bien, los límites geodésicos se trazaron a partir de paralelos y meridianos. Este tipo de límites, chicos, el prefijo geo quiere decir tierra. Désicos, en este caso, significa dividir. Es una palabra que deriva del griego. Los límites geodésicos se trazaron a partir de paralelos y meridianos. Recuerden que lo vimos en Argentina y el mundo, que los paralelos y meridianos eran líneas imaginarias. El año pasado también habíamos conversado un poquito sobre esto. Que esas líneas imaginarias están declaradas a nivel mundial, son de conocimiento mundial, no es algo que los gobernantes argentinos hayan designado, sino que es un tipo de medición a nivel mundial. Así, el límite de Bolivia entre los ríos Itaú y Pilcomayo se utiliza como referencia del paralelo de 22 grados sur. Este límite se desvía hacia el sur, ya que la ciudad de Yacuiba pertenece a Bolivia. Finalmente, hay otro tipo de límite, los límites geométricos, que están formados por líneas arbitrarias establecidas por los estados. ¿Sí? Geotierra, métrico de metro. Esta sí es una convención, una forma de establecer límites, de medirlos, que sí hacen los estados de cada país. ¿Sí? Se tienen que poner de acuerdo entre uno y otro. Acá tenemos un ejemplito con un río, después ustedes pueden leer bien el epígrafe de la foto. Vamos a la otra parte que dice los límites argentinos. No siempre resulta sencillo atravesar los límites internacionales. Por ejemplo, la cordillera de los Andes es una barrera natural de gran altura entre la Argentina y Chile. Además, las nevadas del invierno muchas veces impiden a los vehículos avanzar. Lo mismo sucede con los límites trazados sobre ríos. Para poder sortear estos obstáculos se construyen rutas, puentes, túneles e hidrovías. Veamos acá qué son los puestos fronterizos.
Dice así. Para lograr el paso de personas y mercancías, los estados definen puestos fronterizos, por donde deben cruzar la frontera. Diferentes organismos se desempeñan allí. La Dirección de Migraciones revisa la documentación de las personas que ingresan y salen del país. La aduana controla las mercancías que entran y salen del país y cobra impuestos. Y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria inspecciona los vegetales y animales para evitar el ingreso de enfermedades. Estos organismos que mencionan acá están asentados, o sea, están ubicados en los puestos fronterizos que pone cada uno de los estados, digamos, cada uno de los países. Son los lugares habilitados para pasar. Por supuesto, los lugares legales habilitados para pasar. Por supuesto que hay otros pasos que no son los permitidos, no son los legales, y la gente también circula por ahí, como habrán visto en la tele, en noticias de estos días. Pero los puestos legales son los puestos fronterizos que cuentan con estos organismos donde se hacen distintos controles, tanto a las personas, la documentación de las personas y las mercaderías que ingresan. Acá en la página 15 nos muestra un mapa de la Argentina, ¿sí?, donde tenemos los pasos y puentes internacionales de Argentina, obviamente la parte que está sobre el continente americano, ¿no? Cada puntito, ustedes van a ver un nombre, es un puesto oficial, ¿sí? O sea, un puesto legal, un puesto reconocido. Y como verán, hay alrededor de toda la Argentina, ¿sí?, en los límites con otros países, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, con Chile, con todos los países que nos limitan. Bien, vamos a ver esta última parte, que es lo que dice. Vivir en zonas de fronteras. Las zonas de fronteras son las áreas de contacto entre dos o más países, separados por un límite internacional. Muchas veces la población suele cruzar periódicamente de un lado a otro para visitar amigos o parientes e incluso para hacer compras donde sea más barato. Los habitantes de estas regiones tienen una tarjeta vecinal fronteriza que les permite pasar de un país al otro sin realizar tantos trámites. Esto es para agilizar el paso, porque como hay gente que circula todos los días, si no, hacer todos los días todo ese papeleo llevaría muchísimo tiempo. Sí tendrían que cumplir con ese papeleo y con todas las revisaciones que dijimos antes acá, la gente que circula, digamos, con poca frecuencia o por primera vez. Los habitantes de estas regiones tienen una tarjeta vecinal fronteriza que les permite pasar de un país a otro sin realizar tantos trámites. Por lo general, las poblaciones de frontera, a pesar de pertenecer a dos países, comparten varios elementos culturales, formas de hablar, música, danzas y comidas. Inclusive, la frontera entre Argentina y el Brasil, las personas hablan un dialecto que es una mezcla del portugués con el español. Es ese famoso llamado portuñol. Bueno, acá tenemos un festival, la imagen de un festival, creo, una maratón, que convoca tanto a personas de Argentina, de la parte de Jujuy, La Quiaca, como a personas de Bolivia, del lugar que se llama Villazón. Bien, abajo de esta página tenemos las actividades. En la 1 tenemos A, B, C y D. Bien. ¿Qué son los límites? ¿Qué elementos se utilizan como referencia para trazarlos? ¿Cómo hacen los estados para controlar el tránsito de personas y mercaderías a través de los límites? ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de límite y de frontera? ¿Cómo viven las personas en las fronteras? Bien, acá tenemos algunas preguntas donde ustedes van a encontrar, tanto en los textos de acá como en el de acá, puntualmente las respuestas. Pero en otros casos, como qué son los límites, ustedes no van a encontrar esa definición acá. Porque a veces puede ser que los libros ya dan por supuesto que una persona sabe el significado de una palabra, entonces acá directamente empieza a hablar de los límites internacionales, de qué elementos se utilizan para poder establecerlos, pero no van a encontrar la definición. En geografía o en ciencias sociales, ¿sí?, la definición de límite es que es una línea real o imaginaria que divide
2 o más territorios. Por supuesto que la palabra límites se aplica a otras realidades o a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, no sé, se me ocurre uno. Colmó el límite de la paciencia. Nos refiere hasta dónde llegar, hasta dónde no se puede pasar. O sirvió la gaseosa hasta el límite del vaso. Como sabemos, cuando buscamos una palabra en el diccionario hay diferentes acepciones y uno utiliza la definición más adecuada a la materia que está tratando. Bien, entonces, ¿qué elementos se utilizan como referencia para trazarlos? Y vamos a tener que pegar una segunda lectura acá. Nosotros leímos a nivel general, pero acá me cuenta a mí qué elementos se utiliza. Hay más de uno, ¿sí? Los menciono y cuando voy a explicar, puedo explicarlo brevemente. Y dice después, ¿qué hacen los estados para controlar el tránsito de personas? Esto ya lo vimos cuando hablábamos de los organismos, van a tener que releerlo. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de límite y frontera? Esta es otra respuesta que tampoco van a encontrar escrita textualmente en ninguno de estos dos lados. Pero con la lectura de esto, de la parte de límites, ¿no? Más con la lectura de las zonas de frontera y puestos fronterizos, uno tiene que poder armarse de una idea de cuál es la diferencia entre un límite y una frontera. Más lo que yo les acababa de explicar hace un ratito. De hecho, acá habla de la gente que vive en zonas de fronteras y demás, que es la pregunta de abajo, pero dentro de ese texto también van a encontrar cosas que lo ayuden para la C. Bien, ahora dice, en grupo busquen noticias sobre el cierre de pasos fronterizos de Chile y respondan. Obviamente no lo podemos hacer en grupo, lo podemos hacer solitos o como mucho con ayuda de casa, pero una pista que les doy es que ya algo sobre esto que me va a preguntar acá, me habla un poquitito acá, en los límites argentinos, ¿sí? Cuando me ponen el ejemplo de Chile y la Argentina, ¿sí? Con los pasos fronterizos que hay acá y con el límite natural que es la cordillera de los Andes. Ya algo me dice ahí que me va a poder dar una idea de para dónde tengo que rumbear con la respuesta de esto. ¿Qué factores provocan este cierre? La causa es de origen social o natural, o sea, que se cierren esos pasos fronterizos con Chile. ¿Es por causa del hombre, es por una causa social o por una causa natural? ¿Hay algo en la naturaleza? ¿Hay alguna situación? ¿Hace algo en la naturaleza que provoque ese cierre? A eso se refiere esta pregunta. ¿Es habitual que ese paso cierre por la misma causa? Eso lo vamos a encontrar a medida que busquemos los titulares de las noticias. No hay que imprimir ninguna noticia, no hay que copiar ninguna noticia, solamente a ustedes les piden que busquen, pueden centrarse, no hace falta que lean más de una o dos para que tengan ideas de qué se trata. La idea de este ejercicio es que ustedes vean qué es lo que pasa en común, ¿sí? Entre varias noticias hay un fenómeno que ocurre en común que deriva en que se cierren los pasos con Chile. ¿Sería posible evitar esos problemas? ¿Cómo? Vamos a tener que ver, de acuerdo a lo que nos expliquen esas noticias, de por qué se cierran estos pasos. Bueno, cualquier duda, con esto estamos terminando, ¿sí? La parte de límites y frontera, ¿sí? Página 14 y 15. Luego nos muestra un caso, una curiosidad, que bueno, lo vamos a ver en una próxima oportunidad. Y luego tenemos el ejercicio de integración del final de esta unidad. Pero para continuar no vamos a continuar con la 2. Vamos a ir directo a la parte histórica que está más atrás, con todo lo que es la época colonial, que se los digo más adelante. Bueno, un besito, buen fin de...